Efesios capítulo 4, versículos 25 a 32. Que escuchemos con atención la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Danos, Señor, entendimiento de este pasaje, tu palabra. Pero más, Señor, aplícalo a nosotros, transfórmanos, renueva nuestras mentes, te pedimos. En nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es más importante? ¿La creencia o la conducta? ¿Más importante lo que crees o cómo vives? La respuesta bíblica, por supuesto, es las dos cosas. Cómo crees afecta cómo vives. No puedes vivir correctamente si no conoces a Dios correctamente. No puedes vivir en unidad con el resto del cuerpo de Cristo si no tienes la base correcta de quién es Dios y qué es la salvación. Es lo que Pablo ha estado enseñando de manera muy clara en ese libro de Efesios. En los primeros capítulos se había enfocado en la doctrina, en la base, en la maravillosa salvación del Dios Trino, la salvación solamente por gracia y la unidad que ya tenemos con Cristo y así los unos con nosotros. Y apenas en la sección anterior, Pablo nos había dicho que no deberíamos andar como el mundo, puesto que hemos despojado el viejo hombre, ya vivimos en el nuevo hombre. Recuerden, por favor, que no deberíamos entender versículos 22 a 24 como si fueran imperativos, mandamientos. Los verbos se deberían traducir: ya se han despojado del viejo hombre, ya se han vestido del nuevo hombre y estamos siendo renovados en nuestras mentes. Pero más que gramática, lo que vemos ahora que avanzamos en el pasaje es que así es lo que Pablo está enseñando. Pablo empieza el versículo 25 con las palabras, por lo cual, por esta razón, que no tiene ningún sentido si apenas nos ha dado mandamientos. Pero puesto que nos ha dicho cómo somos, ahora nos dice cómo vivir. Es muy importante porque los mandamientos que tenemos aquí en este pasaje en cuanto a cómo vivir la vida cristiana, no son mandamientos que podemos obedecer en nuestras fuerzas. Son los mandamientos que son resultados naturales de vivir como nuevo hombre en vez de como viejo hombre, siendo renovados en nuestras mentes. Entonces, habiendo recibido todo lo que necesitamos para conocer a Dios y ser salvos en la base correcta, tenemos que avanzar en nuestro entendimiento de cómo vivir. Es lo que vemos en todo capítulo 4, y de hecho lo que vamos a ver en capítulos 5 y 6 también. Cómo vivir como hijos de Dios, cómo vivir como el nuevo hombre. Y ahora Pablo va a ser aún más práctico. Nos gusta, ¿verdad? Que sea práctico para que sepamos qué hacer. Y es importante porque en el Nuevo Testamento la palabra insiste mucho de que si una persona afirma ser cristiano, pero no obedece a Dios, es mentiroso. 1 de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muy fuerte, pero no muy difícil de entender. Por eso hay que poner mucha atención a lo que Pablo nos dice en el resto de Efesios,
Aquí lo que vemos es que puesto que todo esto ha pasado, deberíamos vivir de cierta manera, reemplazando nuestros pecados con virtudes. Es la clave. Deberíamos vivir de cierta manera, reemplazando nuestros pecados con virtudes. Ahí está la clave de la vida cristiana. Estoy convencido. Porque muchas veces nos enfocamos tanto en lo que no deberíamos hacer que olvidamos lo que sí deberíamos hacer. O para usar una ilustración, es como la agricultura. Para tener un jardín bonito, claro que primero tienes que preparar la tierra, tienes que quitar la maleza. Pero solamente quitar la maleza no es suficiente para darte un jardín bonito. ¿Qué más tienes que hacer? Plantar la semilla y bonitas flores. Las dos partes son necesarias. Quitar lo malo y poner lo bueno. Así es para nosotros en la vida cristiana también. Tenemos que reemplazar lo malo con lo bueno. Porque si no, si nada más luchas en contra del pecado, dejas un vacío que muy rápidamente se va a llenar otra vez con el mismo pecado y tal vez peor. Aquí la palabra de Dios nos manda a reemplazar el pecado con la virtud para el bien del cuerpo de Cristo. Reemplazar el pecado con la virtud para el bien del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo va a enseñarnos cómo hacerlo de 5 maneras. Primero, para el bien del cuerpo de Cristo, reemplaza la mentira con la verdad. Versículo 25. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Leemos el Salmo 116. Todo hombre es mentiroso. ¿Cierto? Claro que es cierto, porque nacemos en pecado, esclavos al pecado, esclavos a nuestro padre, el diablo. ¿Quién es? Mentiroso. Cristo dijo en Juan 8, hablando del diablo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El hecho de que todos mienten es algo que podemos ver muy fácilmente con nuestros hijos, con los chiquitos. ¿Quién enseñó a tu hijo a mentir? Nadie. Es natural. Así nacemos con este pecado en nuestros corazones. El versículo 25 nos dice, desechando la mentira. No tengo que probar que tenemos este problema. Lo que vemos aquí es el mandamiento de desecharlo. La mentira es pecado. Tenemos que desecharla, rechazarla, no practicarla. ¿Por qué? Porque ya no somos del viejo hombre. El viejo hombre miente todo el tiempo. Somos del nuevo. Nuestras mentes están siendo renovadas por Dios y la mentira ya no tiene lugar en la mente ni en la boca del Hijo de Dios. Ni mentiras blancas, lo que eso signifique. Bajo ninguna circunstancia. Pero fíjense que Pablo no solamente dice aquí, dejen de mentir. No, conforme al tema que vemos en este pasaje, nos dice cómo reemplazar el pecado con la virtud. En vez de mentir, hablar verdad cada uno con su prójimo. El mandamiento es negativo y positivo. Dejen de mentir, hablen la verdad. Así somos llamados como hijos de Dios. Aquí Pablo está citando el libro de Zacarías. Hablar verdad cada cual con su prójimo. Zacarías 8:16. Lo interesante es el contexto de Zacarías, porque en el contexto los judíos están regresando a su tierra después de haber estado en exilio. Había un remanente del pueblo de Dios que él había preservado, y a este remanente Dios mandó este mandamiento de hablar la verdad. Y Pablo está tomando lo mismo y aplicándolo al verdadero Israel, que somos nosotros, la iglesia. Hablar la verdad cada uno con su prójimo. Y la aplicación que Pablo nos da aquí en el versículo es, ¿por qué somos miembros los unos de los otros? En cada uno de los contrastes de este pasaje, Pablo nos da la aplicación. Nos dice cómo aplicar lo que nos está diciendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Aquí dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? ¿Y qué esperaríamos naturalmente aquí? Dejen la mentira, hablen la verdad, porque Dios aborrece la mentira. Que es cierto, pero no es lo que dice. Hablen la verdad con otros, porque Cristo es la verdad.
También cierto, pues no es lo que dice. ¿Qué dice? Hablan verdad unos con otros, ¿por qué? Somos miembros los unos de los otros. ¿Escuchan? Reemplaza la mentira con la verdad para el bien de la iglesia, para el bien del cuerpo, para la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo aquí no ha cambiado de tema. Pablo está tomando esas verdades, esos mandamientos y aplicándolos de manera muy práctica a la vida de la iglesia local. Porque piensen conmigo, hermanos, todos, escuchen. Las mentiras en el cuerpo de Cristo afectan a todos. Una mentira aquí en la iglesia es como el cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Se queda tranquilo en ese lugar donde empezó? Empieza a crecer y afecta otros miembros, otras partes del cuerpo. Aquí lo mismo. Somos miembros los unos de los otros con la misma cabeza. Y no es natural que una parte del cuerpo miente a otra parte del cuerpo. Crisóstomo, quien era un predicador famoso en los siglos antes, primeros siglos después de la iglesia primitiva, hizo esta pregunta. Si el ojo ve a una serpiente, ¿va a mentir al pie? Si la nariz huele un veneno mortal, ¿va a mentir la boca? Si la lengua prueba algo amargo, ¿va a mentir al estómago? Pues claro que no. Son parte del mismo cuerpo y funcionan juntos, o deberían si el cuerpo es sano. Entonces, primero, para el bien del cuerpo de Cristo, reemplaza la mentira con la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Tu mentira afecta a otros, no solamente a ti. Segundo, para el bien del cuerpo de Cristo, reemplaza la ira pecaminosa con la ira santa. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Otra vez aquí Pablo está citando algo del Antiguo Testamento, es el Salmo 4:4, aunque Pablo está citando aquí el Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. No está citando el versículo original en hebreo. No hay contradicción. En la Reina Valera, si lo leemos, el hebreo dice, tiemblen y no pequen. Pero la palabra traducida temblar puede tener el significado de temblar con enojo. ¿Alguna vez has estado tan enojado que literalmente estás temblando? Esa es la palabra. Por eso Pablo no está cambiando nada, está haciendo la aplicación. Lo más interesante aquí es que Pablo no dice no se enojen. No dice no se airen, dice no pequen en su ira. ¿Por qué? Porque la ira en sí misma no es pecaminosa. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios es ira. Es uno de sus atributos. Dios se aira en contra del pecado y en contra del pecador. Cristo también, cuando estaba aquí en la tierra, se enojó con esos mercaderes del templo, ¿se acuerdan? Se enojó con los fariseos que estaban desviando a las ovejas de Israel. Pablo reconoce entonces que sí hay un tipo de ira santa, un enojo que es correcto, especialmente frente al pecado y los pecadores que lastiman al pueblo de Dios. El problema es que nosotros, naturalmente, nos deslizamos al pecado cuando nos enojamos. Casi siempre. Casi siempre. Primero, aún cuando nos enojamos por cosas por las cuales deberíamos enojarnos, el aborto, la persecución de cristianos, etc., tendemos a meditar tanto en la maldad que se convierte en un enojo carnal que quiere venganza. Y empezamos bien, pero muy rápidamente terminamos en pecado. Y más normalmente, más común, es que nos enojamos en la carne cuando no nos gusta algo. Alguien me habló así, alguien me trató así, nos enojamos y queremos decir que es ira santa, pero probablemente no es cierto. Es tu carne, es pura carne, afectando tu orgullo, tu egoísmo, no te gustó. Por eso Santiago nos avisa a ser tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo, la ira que tiene su base en el pecado, pues no es bueno. Por eso Salomón dice en Eclesiastés, el enojo reposa en seno de los necios. El enojo reposa en el seno de los necios.
Y cuando guardamos el enojo, dices, no muestra enojo. No, pero estás muy enojado, nada más lo guardas. Y eventualmente, ¿qué pasa con tu enojo guardado? Explota y salpica y lastima a todos. Por eso Pablo aquí dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no lo guardemos, sino que lo confesemos. Si es enojo en contra de otra persona, que lo confesemos y lo arreglemos pronto. Y el matrimonio, que hagamos todo lo posible para arreglarlo antes de dormir. No es mandamiento aquí de antes de cierta hora, pero el punto es rápido. Porque un día y no lo arreglas, y 2 días y una semana, eventualmente está muy difícil. Y si han pasado a veces años sin arreglar el problema, fuertísimo. No se ponga el sol sobre su enojo. Entonces que reemplacemos el enojo pecaminoso con el enojo santo, que es enojo en contra del pecado. Y primero, en contra de nuestro pecado. ¿Cuándo es la última vez que te enojaste? Piensa, no me dices. ¿No? La última vez que te enojaste. Ahora piensa en la última vez que te enojaste por tu pecado, no por otra persona, no por el gobierno, no por la iglesia, no, por tu pecado, que totalmente tú sabes lo que estás haciendo. Ahí está el problema, ¿verdad? Nos enojamos mucho, pero no por razones correctas. Que reemplacemos el enojo pecaminoso con la ira santa y también con el perdón para reconciliarnos unos con otros. Yo creo que tenemos que pensar muy prácticamente con nuestras familias, ¿verdad? Matrimonios, hijos. Si nos damos cuenta en la casa que nos enojamos mucho, tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? Para encontrar la raíz del problema. Es lo que no hacemos y no nos gusta hacer. Pensamos, no, es nada más de vez en cuando. Bueno, pregunta a tu cónyuge cuán seguido es, ¿no? Pregunta a tus hijos. Lo mismo aquí en la iglesia también. Si estás enojado siempre cuando estás aquí con nosotros, tú ves en la iglesia siempre enojado, tú ves a ciertas personas y, uy, otra vez, ¿por qué estás enojado? Pregúntate. Encuentra tú la raíz de tu pecado. Porque el pecado no es simplemente el enojo que muestras. Hay algo allá, por eso digo, en la raíz hay un problema mucho más profundo en tu corazón que resulta en tu enojo para con otras personas. Y la raíz no es la otra persona. Estoy hablando de una raíz dentro de ti. Tu pecado que resulta en estas explosiones. No es la culpa de nadie más. Porque lo que dices y haces viene de tu corazón. Pero claro, tampoco puedes continuar sin preguntarte si hoy estás con nosotros y estás bajo la ira de Dios. Es mucho más serio que estar experimentando el enojo de otras personas. ¿Estás bajo la ira santa de un Dios perfecto? Porque Él no peca. Si Dios está airado es porque es algo correcto. Es porque el pecado lo mereces, porque tú lo mereces, porque sigues todavía en tu dureza de corazón y viviendo en contra de Dios. Tú mereces la justa ira de un Dios perfecto. Dios nunca se enoja pecaminosamente. Dios simplemente está mostrando su carácter perfecto y cuánto odia el pecado que caracteriza tu vida. El pecador merece la ira de Dios porque él sigue consciente y felizmente en su pecado. Tú tienes que estar reconciliado con Dios para no sufrir su perfecta ira que mereces por tus pecados. Porque su ira, su perfecta ira va a resultar en la condenación eterna. Por tu pecado en contra de Él, por tu rechazo de Él por tantos años. No vivas así, amigo. No vivas de manera que estás bajo la ira de un Dios santo. Arrepiéntete de tus pecados y pide a Dios que te salve por gracia y no por nada en ti. ¿Y qué es la aplicación para este mandamiento? Dije, hay una aplicación en cada contraste. Reemplazamos la ira pecaminosa con la ira santa, con perdón, con reconciliación, para, versículo 27, para no dar lugar al diablo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando no perdonamos,
sino que guardamos el enojo, estamos abriendo la puerta al diablo. Abriendo la puerta para que él entre y empiece con su división que quiere sembrar en tu matrimonio, en tu familia y aquí en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él es como este león que está buscando a quien devorar. Satanás tiene sus artimañas y cuando Él ve el enojo pecaminoso en una relación, en una iglesia, Él entra y siembra la semilla de discordia. Pues no es como que Él entró porque Dios no es suficientemente grande para estorbarle. Nosotros hicimos eso. Adelante, por favor. ¿Qué necesidad? Y tú, porque tú piensas, no, yo tengo razón para estar enojado. Yo tengo toda la razón porque me ha tratado mal y voy a guardar eso porque tengo... Tú estás en este momento abriendo la puerta para que el diablo entre a tu casa o a esta iglesia para hacer lo que él quiere hacer. Esa es la aplicación. Reemplaza el enojo pecaminoso con el enojo santo para no dar lugar al diablo. Porque ¿quién haría eso conscientemente? Nadie. Nadie va a hacer eso en su casa. Nadie va a hacer eso en la iglesia conscientemente, pero lo hacemos todo el tiempo. Para el bien del cuerpo de Cristo, que dejemos de enojarnos en la carne y que solamente nos enojemos en contra del pecado. Para el bien del cuerpo de Cristo, reemplaza la mentira con la verdad, el enojo pecaminoso con el enojo santo. En tercer lugar, para el bien del cuerpo de Cristo, reemplace el robo con el trabajo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Obviamente es el octavo mandamiento. No hurtarás, no robarás. No creo que haya nada que explicar. Los niños aquí entienden que no deberían robar. No deberían tomar algo que no les pertenece. Tal vez deberíamos ampliar un poquito la aplicación para pensar en que no solamente no robar dulces de la tienda, es no robar el tiempo de tu jefe. No estar pidiendo de otros cuando tienes la capacidad de trabajar por ti mismo. Pero si reconocemos fácilmente lo que es el pecado, ¿qué es su virtud opuesta? ¿Con qué deberíamos reemplazar el robo? Pablo aquí nos dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Que no es suficiente dejar de robar, tenemos que reemplazar el robo con el trabajo. Y la palabra aquí es trabajo duro, labor física, es trabajo que nos agota. ¿Y qué significa eso? Es fácil robar, ¿verdad? No tienes que trabajar mucho, nomás tomas lo que otra persona ha ganado con su tiempo, con sus esfuerzos. Entonces, cuando alguien aprende a no robar, tiene que reemplazarlo con trabajo duro, con esfuerzo hasta físico. Porque el trabajar es bueno. Que siempre recordemos que el trabajo fue establecido por Dios antes de la caída. El trabajo no es resultado del pecado. El resultado del pecado es que el trabajo ya es difícil. Pero el trabajo mismo es algo que Dios estableció antes en la creación perfecta. Y somos llamados a trabajar entonces como hijos de Dios. Mostrar al mundo, aún por nada más como trabajamos, que hemos sido transformados como hijos de Dios. Y cuando trabajamos, todo lo que recibimos pertenece a Dios. Somos administradores nada más. Siervos administrando lo que pertenece a Dios. Esa es la aplicación para la ofrenda, por supuesto. No robamos a Dios. ¿Cómo es que no robamos a Dios? Trabajamos para dar la ofrenda. Trabajamos, como dice aquí, para dar a otros. Es la aplicación, ¿verdad? Para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Entonces, Pablo se enfoca en el cuerpo de Cristo, en el bien de la iglesia. No dice, deja de robar y trabaja para que tu familia tenga suficiente. Pues qué bueno que tu familia tenga suficiente. Dice, trabaja para que tengas para dar a otros. Por eso Dios te ha dado trabajo. No solamente para ti y tu familia, sino para compartir con otros que no tienen. Pero somos egoístas. Y la idea de tomar mi dinero que yo he ganado con el sudor de mi rostro y darlo para que otros lo tengan, nos cuesta muchísimo trabajo. En cierto sentido, una parte de nosotros que no le gusta ofrendar. No sé lo que va a hacer con el dinero. No sé quién lo va a recibir. Yo lo necesito más.
No es suficiente no robar. Que trabajemos duro para poder compartir con otros en necesidad. Y es tanta aplicación, ¿verdad? Es lo opuesto a lo que el mundo dice hoy en día. El mundo dice, tú trabajas mucho, duro, para que tú puedas disfrutar buenas vacaciones, para que tengas casa cómoda y coche, para que te puedas jubilar con mucho y vivir en la playa y ya no trabajar por los últimos 20 años de tu vida. La edad de jubilación aquí en México es muy joven. 55 años para algunos. Dios nos manda a trabajar. Jubilarnos no es malo, pero aún en la jubilación hay trabajo. Y no deberíamos creer la mentira del mundo que tú trabajas hace cierto tiempo y después todo es tuyo, disfruta la vida y ya. Alguien escribió un libro, creo, en cuanto a no desperdiciar tu jubilación. Es otro mensaje tal vez. El mundo dice que no deberíamos tener hijos, o no más que uno, porque qué caro es tener hijos. Y tú no vas a poder disfrutar tu vida. Pura mentira. Pura mentira. El gozo en el matrimonio se encuentra en parte en los hijos. No en las vacaciones. No en casa con más recámaras. No en un coche. La bendición de Dios son los hijos. Y el mundo nos dice, no tengan hijos. Esperen y esperen y esperen porque no tienen dinero, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Ese pensamiento es nuevo y no es bíblico. Estamos teniendo muchísimo cuidado como jóvenes a no creer la mentira del mundo y como papás dejen de mentir a sus hijos. Dejen de compartir con sus hijos lo que el mundo dice. Y papás ya piensen como cristianos y hablan como cristianos. Y no estorben a sus hijos que ya quieren servir a Dios y hacer las cosas diferentemente. A veces los papás son el problema, no tanto los hijos. Muchas veces las dos cosas, ¿verdad? Aquí la aplicación es trabajar para poder compartir con otros. Pero desde niños no nos gusta compartir. Tenemos que enseñar a nuestros chiquitos, ¿verdad? Comparte con tu amigo, comparte. No les gusta para nada, no es natural para nadie. Y crecemos y lo escondemos, pero todavía no nos gusta compartir, hermanos. No nos gusta. Nos cuesta trabajo. Pero Dios te ha dado tu trabajo no para que estés cómodo, sino para que puedas compartir más con otros. Tenemos pastores en otros lugares que tienen necesidades fuertísimas. Necesitamos ayudarlos. Con gozo, con alegría. Pues mediante vamos a tener pastores en otras iglesias, en esta misma ciudad, y van a necesitar ayuda. Y debemos salir y trabajar duro para ganar y compartir con otros. Claro, necesitamos discernimiento, ¿verdad? Porque Pablo también dijo en 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No está hablando de personas discapacitadas, por supuesto, que no pueden trabajar. Hay de personas que sí pueden y no quieren. Pues es más fácil pedir y pedir y pedir y pedir. Ya conocemos a personas así, todos me imagino. Si estás enfermo, algo te pasa, pide a la iglesia, acércate a los diáconos, pues estamos aquí para ayudar. Pero aquí en la iglesia tenemos que tener como liderazgo, discernimiento, para no compartir con todos. Los diáconos protegen también a la iglesia de manera financiera. No somos mandados a compartir todo lo que hemos ganado con todos. Si alguno no quiere trabajar, no estamos bajo la obligación de darle. Si alguien no quiere esforzarse, no estamos bajo obligación de cumplir sus necesidades. Podemos hacerlo por misericordia, pero muchas veces hace más daño que bien. No sé si a veces pensamos en personas que pasan por esta iglesia, ya recientemente no, pero en el pasado que han pasado y piden dinero, ¿no? Bien con sus recetas y sus cosas, ¿no? A veces si no los damos y salen, me imagino que salen hablando mal de nosotros. Dicen que son cristianos, pero no dan a personas en necesidad. Entonces, tenemos que ser sabios. Hay mucho fraude, hay muchas personas que mienten, ¿verdad? Sabemos cómo es aquí en nuestra ciudad. Si alguien entra aquí con una historia triste y su receta en la mano y queremos darle algo sin saber nada de él, pues podemos.
pero no estamos bajo ninguna obligación. Tenemos que ser buenos administradores de lo que tenemos y enfocarnos primero en la familia de Dios. Bueno, Pablo ha sido muy claro hasta ahora. Deberíamos reemplazar el pecado de la mentira con hablar la verdad, el aire pecaminoso con ira santa y el robo con el trabajo. Cuarto lugar, para el bien del cuerpo de Cristo, reemplaza las palabras corrompidas con palabras que edifican. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida aquí es una palabra que se usa de un fruto que se ha podrido. ¿Alguna vez has mordido una manzana que tiene una parte podrida? Es que asco, ¿verdad? Hasta que ya tienes el sabor en tu boca por un rato que te cuesta trabajo quitar. Así son nuestras palabras a veces. Corruptas, podridas. ¿Y de dónde vienen esas palabras? A veces decimos, no sé de dónde salió esta palabra. Pues yo sí sé. Es del corazón. No dices nada que no está en tu corazón. No es posible. Cristo dijo en Mateo 7, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Después en Mateo 12 dijo, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahí está el problema. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, antes de preguntarte cómo están tus palabras, cómo está tu conversación con tu boca, te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Pues ahí está el problema verdadero. Si es corrupto, sin salvación y sin Espíritu Santo, tus palabras serán corruptas. No tienes opción. Necesitas la salvación de Dios antes de poder cambiar cómo hablas. Pero cristiano, tú y yo no tenemos excusa, porque somos nueva creación y nuestros corazones han sido transformados. No deberíamos hablar con palabras corruptas. Reemplazamos el pecado con la virtud opuesta. Aquí dice, reemplazando palabras corrompidas con palabras de edificación. Ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Antes de hablar, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿lo que voy a decir es bueno? ¿Es necesario? ¿Es verdad? ¿Tiene la intención de edificar a la persona o hacerle sentir mal? Aquí dice, la necesaria edificación. Ni dice, hablen para edificación. Porque a veces lo hacemos, pero no es tan necesario. Claro que la palabra es muy clara que tenemos que confrontar el pecado, por supuesto. Pero otra vez, para la necesaria edificación. El problema que tenemos es no pensar antes de hablar. Eso hacen los niños, ¿verdad? Es decir, los niños no tienen filtro. Por eso, si decimos algo en la casa, lo van a repetir. Así son los niños, y entendemos eso, y no hay problema porque así van creciendo. El problema somos nosotros, adultos, cristianos, que ya deberíamos tener el hábito de pensar antes de hablar. Y en vez de decir palabras corrompidas que lastiman, debemos decir palabras de gracia que edifican. Ven la aplicación de Pablo. Reemplazando palabras malas con palabras buenas a fin de dar gracia a los oyentes. Otra vez Pablo está enfocado en otros. ¿Cómo afectamos a otros con nuestras palabras? Y si entendemos aquí el contexto, especialmente él está interesado en cómo hablamos aquí en el cuerpo de Cristo. Dar gracias es dar un favor, algo que causa placer o ganancia. Es hablar de manera que beneficia al oyente, que le edifica en la gracia de Dios, en la palabra de Dios, que le ayuda a crecer, no retroceder en su vida. Pero una parte de la aplicación aquí muy interesante en versículo 30. Versículo 30 es parte del versículo 29, es el mismo tema. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora pregunto, ¿cómo entendemos eso?
¿Podemos entender plenamente lo que dice aquí? No creo, porque el Espíritu Santo es Dios. Así, sin pasiones y sin cambios. Pero aquí la palabra de Dios dice claramente que no deberíamos contristar al Espíritu, que significa que el Espíritu puede ser contristado. Primero, lo que eso significa es que Él es una persona, no una mera fuerza. Él es la tercera persona de la Trinidad, no es un poder impersonal, porque no es posible contristar a una fuerza o poder impersonal. Que adoremos al Espíritu Santo como Dios, como parte esencial de la salvación de la vida cristiana. Y en segundo lugar, que aprendamos a guardar nuestras bocas. Porque si lo entendamos plenamente o no, lo que dice aquí es que cuando hablamos de esta manera estamos contristando al Espíritu Santo. Y tal vez no te importa tanto contristar a otra persona, pero debería pesarte muchísimo contristar al Espíritu Santo. Tú puedes decir, mira, pastor, mi esposa, mi esposo lo merece. Tú no sabes cómo me trata, merece esas palabras. Tal vez no es el punto para nada. Aun si no te importa contristar a tu cónyuge o cualquier otra persona, debería pesarte muchísimo que tus palabras puedan contristar al Espíritu Santo de Dios. Y tiene sentido aquí, porque si pensamos en el contexto del cuerpo de Cristo, ¿quién es quien nos bautiza a un solo cuerpo en la salvación? El Espíritu. ¿Quién nos une a Cristo? El Espíritu. ¿Quién nos sella hasta el día de redención cuando vamos a vivir juntos para siempre? El Espíritu. Entonces, cuando hablamos de tal manera que parece que no somos un solo cuerpo, sino lastimamos a otras partes del mismo cuerpo, contrista al Espíritu Santo, quien mora en cada miembro y mantiene la unión. Recuerden que es el vínculo, es de la unión del Espíritu en el vínculo de la paz que debemos guardar. Entonces, si aún no te pesa nada hablar de manera corrompida con tu cónyuge, tu hermano en Cristo, tu hijo, piensa antes de hablar para no contristar al Espíritu Santo. Y finalmente, para el bien del cuerpo de Cristo, reemplaza la malicia con la benignidad y perdón. Versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pablo aquí habla en términos generales del pecado. Toda malicia aquí resume amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Es un resumen de todo tipo de maldad que el cristiano debería evitar y quitar. La amargura es resentimiento en contra de Dios, en contra de otros. La palabra literalmente se refiere a algo afilado, con una flecha, que puede hacer daño. Así es la amargura. Llega a veces hasta el corazón y puede ser venenoso. Por eso tenemos que arrancar la amargura de la raíz. Enojo, ira son sinónimos. Si queremos una distinción, la primera palabra habla de cómo es el corazón, cómo te sientes. Y la segunda palabra es la explosión de la ira. Gritería es el resultado del enojo y la ira guardado. Es cuando el enojo explota en palabras que hieren a otras personas, palabras que tienen la intención de lastimar. Es hablar de manera abusiva, hasta con groserías. Y maledicencia se refiere a la difamación, hablando mal de ciertas personas a otros con la intención de destruir. Como digo, toda malicia resume toda esta depravación que ya no debería caracterizar al cristiano. Porque todas esas cosas son frutos de la carne, cosas que describen al viejo hombre y no tienen lugar en el nuevo hombre, el Hijo de Dios. Deberíamos reemplazar esta maldad con sus virtudes opuestas, siendo benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. La benignidad es fruto del Espíritu Santo. Vemos aquí el reemplazo. En vez de sentir y hablar con malicia conforme a la carne, deberíamos sentir y hablar y actuar como benignos
porque así es Dios. Lucas escribió de Cristo, Él es benigno para con los ingratos y malos. Escuchen bien, porque el fruto del Espíritu no es ser benigno y tierno con personas buenas que te tratan bien. Eso es fácil. La benignidad que es fruto del Espíritu Santo es ser benigno para con los ingratos y malos. Es estar dispuesto a hacer bien a aquellos que no nos hacen bien. Es reemplazar la amargura y la ira y la malicia con la benignidad. Misericordiosos también, compasivos. ¿Y cómo somos misericordiosos? Perdonándonos unos a otros. Así sabemos si somos compasivos o no. Vamos a decirlo, es fácil. ¿Cómo sabes si es misericordioso y compasivo? Si perdonas a otros como Cristo te ha perdonado. ¿Cómo Cristo te ha perdonado? Cristo dijo, bueno, te perdono, pero si lo veo otra vez, no. O Cristo lo hizo plenamente. ¿Cómo perdonas? Así vemos si somos compasivos. Es muy importante porque ya vemos en Mateo 18 esta historia del siervo malo. Fue perdonado de una deuda que no podía haber pagado en toda la historia del mundo. Y no quiso perdonar a su consiervo que le debió relativamente hablando poco. Y por eso Cristo dijo en Mateo 6 también, si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Eso no significa que vas a perder tu salvación si no perdonas. Lo que significa es una persona perdonada, perdona. Nada más eso. Si tú has sido perdonado, vas a perdonar. No siempre inmediatamente, no perfectamente, te va a costar trabajo, a veces no lo vas a hacer por un buen rato, pero una persona perdonada, perdona. Y si tú no puedes, no digo si te cuesta trabajo, si tú no puedes perdonar, es porque nunca has sido perdonado por Dios. Es la única razón, porque cuando somos perdonados, ya vemos el ejemplo, experimentamos el ejemplo. Y si nos cuesta trabajo todavía, no lo niego, pero sí es posible. El maravilloso amor de Dios para con los pecadores que no merecemos el perdón, es lo que debe cambiarnos a nosotros en cuanto a cómo tratamos a otros. Por eso ya no hablamos de enojo, gritería, todo eso. Reemplazamos esos pecados con benignidad, misericordia y perdón. Porque somos parte del mismo cuerpo, unidos en Cristo, sellados por el Espíritu Santo y vivimos en el nuevo hombre siendo renovados en nuestras mentes. Entonces, ¿tú has sido perdonado de tus pecados? Eso es primero. Solamente así vas a poder perdonar a otros. Tú busca hoy de todo tu corazón el perdón que solamente Dios te puede dar para que tengas vida eterna, para que tú seas reconciliado con Dios. Porque yo no te pido a ti perdonar a esta persona que te trató mal hasta que seas salvo, porque no es posible. Y tal vez tú te das cuenta. Tú has sido lastimado, abusado, tantas cosas que pueden suceder en este mundo y te han dicho, pero perdónalo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Todavía sigue mal? ¿No me pidió perdón? No, claro, tienes toda la razón. Tú tienes toda la razón. Si eres incrédulo y no conoces a Dios y no has sido perdonado, es incorrecto pedirte a ti perdonar. Pues tú no puedes. Pero si te das cuenta que la única manera en la cual puedes disfrutar la vida eterna y conocer a Dios es siendo perdonado y te ruegues a Dios por su perdón que no mereces para nada. Y Dios te perdona. Entonces después te puedo exhortar, ya perdona a otro. Porque ya puedes. Reemplazamos toda la maldad, toda la malicia con benignidad y perdón, porque eso es lo que guarda la unidad del cuerpo de Cristo. Es para el bien de la iglesia. Entonces, hermano, te pido hoy que tú reemplaces tu pecado con virtud para el bien del cuerpo de Cristo. Para la unidad de este cuerpo. Que todos reemplacemos
la mentira con la verdad, la ira pecaminosa con la ira santa, el robo con el trabajo, palabras corrompidas con palabras que edifican y toda malicia con benignidad y perdón. Mucho que hacer entonces, ¿no? Mucho que hacer. Y solamente podemos cambiar esta conducta que tenemos si creemos correctamente de quién es Dios. Por eso todo está unido, está conectado. Que vivamos conforme a lo que hemos aprendido. Que vivamos conforme a quienes somos en Cristo. No solamente luchando en contra del pecado, sino reemplazándolo con la virtud para el bien del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, danos tus fuerzas para hacerlo. Primero, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver nuestro pecado. No queremos, Señor, después de un mensaje así, estar pensando en otra persona que necesitaba el mensaje y no estaba aquí hoy. Convéncenos a nosotros, Señor. Ese es otra obra de tu Espíritu Santo, para convencer al mundo del pecado, del juicio, de la justicia. Convéncenos, Señor. Mis palabras no lo pueden hacer, pero tu palabra sí. Te rogamos que tu palabra predicada hoy, tu palabra leída hoy, pueda encontrar tierra fértil en cada corazón. Señor, que tú salves a aquellos que no te conocen, que han seguido rechazándote. Ten misericordia, Señor. Quebrántalos. Dalos tu salvación, te pedimos. Y Señor, para la unidad de esta parte del cuerpo de Cristo, ayúdanos a reemplazar el pecado con la virtud. Si nos cuesta mucho trabajo, y si lo hacemos las fuerzas, no vamos a poder. Pero Señor, sabiendo que nos has salvado, sabiendo que el viejo hombre ya ha sido despojado, sabiendo que somos nueva creación, danos este poder. Santifícanos, haznos diferentes, te pedimos. En nombre de Cristo. Amén.